Bueno, esta presentación es producida en el marco del curso de la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales, en el marco del programa de desarrollo pedagógico y didáctico de la unidad de apoyo a la enseñanza. Estamos situados en el módulo 1 de este curso, planificación y diseño de clases en línea, y esta presentación se centrará en las especificidades pedagógicas que deberían ser consideradas para la planificación y el desarrollo de la enseñanza en línea. En primer lugar, bien, hacer referencia a un criterio inicial que tiene que ver con la potencialidad que tiene los entornos virtuales, en tanto, bueno, funcionan sobre lo que es Moodle, el lenguaje, a través de un lenguaje multimedial, ¿no? ¿Cuál es la potencialidad que tiene este lenguaje multimedial? Bueno, el poder de la interacción, ¿no? En este sentido, nosotros los docentes, si nos situamos en un rol de catalizador de los procesos educativos, de dinamizador, de facilitador del conocimiento, debemos enfocarnos en lo que es el potencial de las aulas virtuales, que están soportadas en un soporte entonces multimedial, que tiene que ver con la interactividad, ¿no? Y en este sentido, el docente entonces debería pensar, planificar y desarrollar su curso a través de una preparación didáctica específica a fin de fortalecer las actividades de aprendizaje de los estudiantes con esa característica del potencial de la interactividad, ¿sí? Eh, una cuestión también que me gustaba traerles es el aporte de los autores Aria y Adel, que hacen referencia a, bueno, ¿qué aporta el e-learning a la mejora e innovación de la enseñanza en línea? ¿Por qué innovación? Porque planificar y desarrollar la enseñanza en línea implica romper, implica una ruptura con lo que venía aconteciendo, ¿no? En esos términos hablamos de innovación. Nosotros hasta el tema de la pandemia que nos empujó hacia la virtualidad, planificábamos y desarrollábamos nuestros cursos en el marco de una modalidad organizativa de la enseñanza netamente presencial. Entonces, en este sentido, esa ruptura de la modalidad organizativa, de ir hacia un nuevo modelo, tiene que ver con características innovadoras, ¿sí? Entonces, también hay que situarse en la potencialidad que tiene, que supone la innovación. Adel y Aria entonces nos propones algunos aportes específicos, como extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que no pueden acceder a la modalidad presencial. Y esto colida con el video bueno, que todos ustedes vieron y compartieron algunas reflexiones y algunas apreciaciones a través del foro bueno, que consignamos en el entorno virtual, que tiene que ver con la democratización, con la accesibilidad, con el alcance que tiene un curso, la enseñanza en línea, ¿sí? También otro aporte, según estos autores, tiene que ver con incrementar la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Esto no quiere decir que el estudiante per se puede desarrollar la autonomía y ser responsable de su propio proceso. Significa que en tanto el rol del docente también cambia, hay que repensarse en una nueva concepción del desarrollo de sus prácticas de enseñanza. En el marco de ese nuevo rol, nosotros tenemos que pensar nuestras estrategias pedagógicas y el desarrollo de nuestros recursos didácticos para promover esa autonomía y hacer consciente al estudiante, o sea, explícitamente decirle al estudiante qué se espera de ellos y qué rol deben tomar en el marco de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Superar también las limitaciones provocadas por la separación en espacio y tiempo del profesor y el alumno, también es un aporte que según este área y Adel eh, nos acerca a la enseñanza en línea, y el gran potencial interactivo entre profesor y alumno, que esto lo desarrollamos recién, ¿no? O sea, cómo estas plataformas virtuales y la enseñanza en línea se sostienen en tanto hay un potencial interactivo que debemos tomar a nuestro favor, ¿no? Esto es desarrollar estrategias que estén atravesadas por aspectos interactivos entre profesor y alumno, pero también entre alumnos. Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos, en tanto la enseñanza en línea posibilita
la asincronidad en el tema de los tiempos y los espacios, también es una innovación que rompe con lo que venía aconteciendo claramente en términos de presencialidad, donde la clase se desarrollaba en determinado espacio y en el marco de un determinado tiempo. Acceder a la multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el profesor en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros en la planificación de nuestros cursos claramente hacemos un recorte epistemológico de los contenidos, ¿sí? Hay una decisión fuertemente arbitraria de qué contenidos, arbitraria también no en un marco amplio de arbitrariedad, sino en una propuesta pedagógica diseñada y definida en los planes de estudios, pero sí hay una arbitrariedad que se mueve en ese marco respecto a el recorte epistemológico referido a los contenidos que nosotros vamos a dar y las fuentes bibliográficas. ¿Qué permite entonces, qué aporta la educación a distancia? Bien, por ejemplo, los que les traigo acá, ¿no? Ustedes ven en esta diapositiva una captura de pantalla de un texto de Aria y Adel, pero también comparto con ustedes un link que los va a llevar al texto, ¿no? Esto tiene que ver también con una capa de interactividad que permite el lenguaje multimedia. ¿Qué hace esto? Bueno, expandir el relato de alguna manera. Yo les traigo esta información y ustedes pueden expandir esta información a través de un simple clic donde van a acceder al texto, y en ese texto, además, van a ver que hay en las referencias bibliográficas otros textos que sostienen el marco teórico del desarrollo de estos autores, y los más inquietos seguramente van a ir a indagar y van a profundizar y van a expandirse cada vez más, abriendo un área de cobertura de conocimiento cada vez mayor que va a responder a las inquietudes que ustedes y a la curiosidad que ustedes tengan o a los intereses en profundizar sobre la temática. A eso se refieren estos autores con respecto a acceder a la multiplicidad de fuentes y datos diferentes ofrecidos por el profesor y en el desarrollo de la autonomía del estudiante, bueno, que sea capaz, además como sujeto crítico, de profundizar en los aspectos y en los conocimientos que el docente le está ofreciendo. Y también promover un aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes. Esto no significa que esto no se podía dar en la presencialidad, claramente. Muchos de ustedes seguramente han desarrollado estrategias o metodológicas para el aprendizaje colaborativo. Pero esto es un aspecto además que debería profundizarse en la educación a distancia. Sustantivo, entonces, reconsiderar, como les venía diciendo, la concepción del rol docente en un nuevo rol, en una nueva modalidad de enseñanza, nueva metodología de enseñanza y en el marco de una flexibilidad curricular. Y me quiero detener un minuto en lo que es la flexibilidad curricular. Nosotros, más allá de la oportunidad que nos da el entorno virtual de aprendizaje, que hace más de 10 años que está instalada en la universidad, eh, nos rige un marco pedagógico, ¿verdad?, que está plasmada en lo que es un plan de estudios. Para los que no saben, en el 2011 se aprobó la actual ordenanza de estudios de grado, que tiene ciertas disposiciones a los cuales se adecuaron los planes de estudios actuales, ¿verdad? Una de esas disposiciones tiene que ver con una concepción filosófica de la enseñanza que se establece en el marco de la flexibilidad curricular, que coloca al estudiante en el centro de su proceso formativo, lo coloca como protagonista de este proceso, y esto requiere también una promoción de la autonomía y, como les decía hoy, el desarrollo de estrategia en consonancia con esto, ¿no? Nuestros planes de estudio, y los invito a leer los planes y la ordenanza de estudios de grado para que puedan comprender un poco más de qué les estoy hablando. Nuestros planes de estudio están sustentados en el marco de esta filosofía flexible, ¿no? Y la enseñanza en línea también está sustentada en la flexibilidad curricular. En tanto, entonces, ¿por qué es una oportunidad? Porque esta nueva modalidad organizativa de la enseñanza dialoga claramente con lo que nos propone el plan de estudio. Situar al estudiante como centro de su proceso de aprendizaje, situar las estrategias de enseñanza y enfocarla como objetivo, situarnos en el aprendizaje, más que nada hacer foco en el aprendizaje para desarrollar nuestras estrategias de enseñanza. A eso me quería referir. Y en este sentido, bueno, la promoción de la autonomía del estudiante, ¿no?
En este sentido, entonces, la modalidad a distancia requiere de algunos aspectos fundamentales, que es, bueno, que el docente esté formado y motivado para la enseñanza a distancia. Todos ustedes se inscribieron a este curso porque algo de la motivación intrínseca los movilizó para que efectivamente se inscribieran en este curso. Y bueno, y por lo compartido en el foro de presentaciones, donde ustedes mencionaron algunas de las expectativas por las cuales se inscribieron, claramente refleja una inquietud, una motivación por aprender, por mejorar sus prácticas, y es un denominador común en casi todas las participaciones en el foro, ¿no? Estaríamos cumpliendo con este primer punto en este marco del curso. Diseñar estrategias instruccionales acorde a la modalidad, bueno, también estamos para eso, ¿no? Para ver cuáles son las especificidades pedagógicas respecto de la modalidad organizativa de la enseñanza en línea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tener los insumos, herramientas, concepciones teóricas para poder diseñar nuestras estrategias acordes a esta modalidad. Tener en cuenta especialmente la comunicación mediada por tecnología desde una perspectiva bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también sustentada en la capa de la interactividad, bueno, una comunicación bidireccional del docente-estudiante, estudiante-docentes y entre estudiantes, ¿no? Tener en cuenta, tener presente esa comunicación bidireccional a través de una plataforma multimedia. Y poner el énfasis en motivar y promover el aprendizaje autónomo del estudiante, que es a lo que me refería en la diapositiva anterior, y también cuando me refería a la flexibilidad curricular, ¿no? Que el centro, esta vez el centro, y esto también nuestro plan de estudio en su concepción filosófica, ¿verdad? También supone una innovación porque rompe con lo que venía aconteciendo, porque el foco, el centro está en el aprendizaje, la propuesta pedagógica se centra en el aprendizaje y en los procesos de los estudiantes, y la anterior se centraba más que nada en el proceso de la enseñanza. Es una concepción del ejercicio de la docencia bien diferente, y por eso hablamos de innovaciones pedagógicas en ese término, ¿no? No nos estamos refiriendo a una innovación pedagógica en términos de la panacea y de lo mejor, sino una innovación educativa que rompe con lo que venía aconteciendo y que tiende, sí, a mejorar la calidad de la enseñanza. El rol docente, entonces, concebir el rol docente como mediador de conocimiento y desarrollador de estrategias para situar al estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Facilitador de medios y materiales, y un docente que guía en el camino para la formación del estudiante. Nuevamente, el rol del docente situado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y toda una concepción de ese rol como mediador, como facilitador y como guía del proceso de los estudiantes. ¿Cómo? Bueno, a través de los materiales, los recursos didácticos, la planificación, el desarrollo de estrategias para la interacción, ¿sí? Y nuevamente, hacer consciente al estudiante sobre qué se espera de él y cuál es el rol que el estudiante tiene que asumir en este contrato pedagógico, ¿sí? Acá les dejo nuevamente un link que los va a llevar a un video del profesor Manuel Aria, donde desarrolla un poco más esta idea del rol docente. En este marco, entonces, de esta concepción de un nuevo rol docente, en el marco de una modalidad organizativa de la enseñanza a distancia, bueno, ¿cuáles podrían ser las funciones del docente, ¿no? ¿Qué debe desarrollar en el papel de la supervisión, guía del proceso de aprendizaje, que supone asumir un modelo de profesor como tutor y dinamizador? Bueno, y esto es un punteo, ¿no? Es un punteo que tomé de varios artículos, de algunos artículos, pueden haber más, pero bueno, estos son los que quería compartir con ustedes para poder un poco disparar la reflexión, y sobre esta presentación consignarles algunas actividades para profundizar al respecto, sobre todo en la reflexión de sus propias prácticas como docentes, ¿sí? Entonces, algunas funciones. Planificar el curso, diseños y estrategias didácticas para ser desarrollado desde un rol tutorial y facilitador de los procesos de aprendizaje, ¿sí? O sea, una nueva concepción de las prácticas del docente enmarcada en esta nueva modalidad organizativa, nueva no, diferenciada, ¿verdad? Modalidad organizativa de la enseñanza.
atender las dificultades e inquietudes de los estudiantes a través de canales disponibles y pertinentes. ¿Qué significa esto? Bueno, saber que del otro lado de la pantalla, que del otro lado tenemos un sujeto, ¿no? Un sujeto que también necesita un feedback, una retroalimentación. Los estudiantes necesitan saber que nosotros estamos, ¿sí? Más allá de la distancia, que nosotros estamos ahí y que somos, en esto que les decía hoy, ¿no? El tema de el potencial interactivo entre el profesor y el alumno, y tener en cuenta especialmente la comunicación mediada por tecnología de una perspectiva bidireccional. Y entonces, en ese sentido, que el estudiante sepa que efectivamente hay estrategias desarrolladas para una comunicación bidireccional, y que él mismo en su proceso de aprendizaje, bajo el supuesto de un sujeto autónomo, sienta que del otro lado hay alguien que lo está guiando, hay alguien que está dinamizando y facilitando, ofreciendo o oficiando de facilitador en ese proceso de aprendizaje. Bien, un docente proactivo, capaz de adelantarse a las posibles dificultades de los estudiantes. Esto supone también, por ejemplo, establecer algunas estrategias de evaluaciones diagnósticas, ¿no? Previa al desarrollo del curso, poder reunir alguna información para conocer, bueno, quiénes tenemos del otro lado, para poder sustentar nuestra estrategia sobre una imagen, digamos, de una imagen lo más acabada posible de quiénes son los que están del otro lado y a quiénes nos vamos a dirigir. Si no, es muy difícil dirigirse a un público invisible, saber que hay un público, pero suponer este público como una masa de estudiantes que va a recepcionar o recibir o ser parte de nuestras estrategias de aprendizaje, porque es nuestro público objetivo. Es muy diferente tener la visión de un público como una masa receptiva, en el mejor de los casos, que saber cuáles son las características de este público. Entonces, y de esa manera poder, con esa información, uno podrá, no en forma exhaustiva, pero uno podrá adelantarse a las posibles dificultades de los estudiantes, ¿sí? Ser flexible y atento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? En esto de la flexibilidad, bueno, tener en cuenta que sí, que hay un ejercicio de la autonomía, o que debiera ser un ejercicio de la autonomía de los estudiantes, pero también nos enfrentamos a un público diverso y heterogéneo en sus características cognitivas, en sus características referidas a aprendizajes, modos de aprendizaje diferenciales, inteligencias múltiples, situaciones socioeconómicas, culturales, bien diferenciado. Entonces, saber, esto vale también para la presencialidad, pero bueno, acá especialmente podemos ser flexibles, porque estamos enseñando bajo una modalidad que tiene como característica la flexibilidad en tiempo y en espacio, ¿no? Entonces esto nos permite, nos da una oportunidad, nos abre una puerta, además, a estar atento de los procesos y abrir, tener como un parámetro de flexibilidad para además potenciar esos procesos, que aquellos estudiantes que se atrasan, que no queden rezagados y se rezaguen cada vez más, sino que el docente pueda hacer en esto de ser proactivo, ¿no? Capaz de adelantarse a las posibles dificultades y en ese marco poder trazar algunas estrategias en el marco de la flexibilidad. Este punto me divierte mucho porque dice ingenioso para crear un ambiente motivador de investigación y de creatividad. El docente en sí mismo, el docente concebido como profesional de la enseñanza, necesita ser creativo. Todos nosotros somos creativos en mayor o menor medida cuando planificamos nuestras clases, cuando la metodología y eso, de alguna manera, sí hay ciertos aspectos rutinarios, ¿sí? Pero en algún momento siempre estamos siendo creativos, ¿sí? Entonces, pero acá nos pido que seamos ingeniosos para crear un ambiente motivador de investigación y de creatividad. ¿Cómo movilizar a los estudiantes para motivarlo? Esto es un desafío en la presencialidad también, ¿no? Cuando tenemos 3 o 4 estudiantes que son los que siempre participan, y tenemos otros estudiantes que ni siquiera nosotros sabemos que existen porque se pierden en la masa o porque están ahí calladitos. Bueno, pero ¿cómo hacer en este ambiente, que además no los podemos ver, para crear un ambiente motivador, ¿no? Para poder trabajar lo que es la motivación extrínseca y movilizar y potenciar la motivación intrínseca del estudiante, ¿no? Para que también, aparte, desarrolle esa autonomía,
para que logre ser protagonista de su proceso de aprendizaje, para que pueda investigar, indagar más allá de lo que el docente le brinda en términos de conocimiento y sea capaz, además, de ser crítico y creativo, ¿sí? Destacar la importancia del estudio independiente y fomentar el sentimiento de autorresponsabilidad, que tiene que ver con ya lo que ya veníamos diciendo respecto a la autonomía, establecer el vínculo de empatía con sus estudiantes, es decir, propiciar un ambiente de confianza. También esto se relaciona mucho con eso que les decía, de que es necesario que el estudiante sepa que del otro lado hay alguien que es receptivo, que dinamiza, que los orienta y que los guía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera comunicarnos con los estudiantes? O sea, tender a lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Para eso y desarrollar esta empatía con los estudiantes. Algunos otros puntos, bueno, potenciar el aprendizaje colaborativo, fomentando la comunicación e interacción entre sus miembros y la realización de trabajo en grupos, propiciar la retroalimentación personalizada tan frecuentemente como sea necesario, claramente que en unidades curriculares donde tenemos más de 1000, ya 500 difícil, imagino 1000, 2000, ¿no? O sea, la retroalimentación personalizada se vuelve un tanto complicada. Pero bueno, me parece que también tenemos unidades curriculares que no tienen más de 100 estudiantes y esto, la retroalimentación personalizada se vuelve un poco más realizable, ¿no? Y agrega, es importante destacar que la retroalimentación puede ser tanto del profesor como de los demás estudiantes. Y acá algunos aspectos que iremos viendo después en el módulo que refiere a la evaluación. Bueno, se cruza con el aprendizaje colaborativo y también se cruza con lo que tiene que ver con un tipo de evaluación entre pares, ¿verdad? Con el trabajo en grupo, etcétera. Entonces, una retroalimentación que sí puede ser por parte del profesor, pero también una retroalimentación que puede ser otorgada por otros actores pares, por ejemplo, ¿no? Crear y recurrir a técnicas, métodos y estrategias útiles para el autoaprendizaje. Nuevamente, situar nuestro rol como facilitadores, como guía, como dinamizadores, tener en cuenta el rol de los estudiantes como autónomos y el autoaprendizaje. ¿Sí? Entonces, cómo pensar nosotros nuestras técnicas, métodos, estrategias didácticas y recursos didácticas para promover y potenciar el autoaprendizaje y con eso el desarrollo de la autonomía. Orientar y fortalecer el proceso del aprendizaje, incorporando materiales didácticos como bibliografía, actividades, guías. Un ejemplo es en este curso, donde nosotros les pusimos una guía general que dice, bueno, ¿qué pretendemos nosotros de ustedes? ¿Qué esperamos nosotros de ustedes? Y luego, para cada una de las actividades, nosotros les estamos ofreciendo una guía de actividad que establece cuál es el objetivo y una descripción de las consignas, ¿no? Eso, por ejemplo, fortalece el proceso de aprendizaje porque les estamos explicitando, les estamos diciendo qué pretendemos con esta actividad. Y eso los sitúa a ustedes en el cumplimiento de la consigna, ¿sí? Los direcciona. Bueno, claramente la bibliografía y las actividades y las guías. Informar y recordar a los estudiantes los objetivos que se pretenden alcanzar con la propuesta formativa. Al inicio hay un contrato pedagógico, ¿sí? Que es bien interesante e importante hacerlo explícito, que habla de cuál es la modalidad, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Después vamos a profundizar en la próxima presentación sobre los objetivos de aprendizaje, esto es, qué esperamos de ustedes y cómo vamos a evaluar los logros de esos objetivos de aprendizaje. ¿Cómo los vamos a evaluar, ¿no? En términos y en relación a estos objetivos de aprendizaje? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo van a ser nuestras acciones como docente? ¿Y qué esperamos nosotros de ustedes como estudiantes? ¿Sí? No solamente al inicio del curso, sino además recordarlos en cada una de las actividades, en cada una de las evaluaciones, tratar de que la propuesta, claramente que la evaluación sea parte del proceso de enseñanza y que los estudiantes puedan concebir esa evaluación en relación a los objetivos de aprendizaje y que lo integren a su proceso de aprendizaje. Y realizar evaluaciones que permiten retroalimentar el proceso y determinar si se alcanzaron los objetivos del curso. Tiene que ver con lo que les decía recién, ¿no? La retroalimentación en grupos pequeños puede ser, como decíamos hoy personalizada, ¿sí? Pero si tenemos cursos con numerosidad estudiantil, bueno, pensar a través de qué herramientas, de qué recursos podemos brindarle al estudiante una retroalimentación
por ejemplo, de los resultados de evaluación, pero también de su proceso, ¿sí? Ver la manera de que el estudiante o motivarlo a que él pueda, a través de algunas actividades, a que él pueda reflexionar desde el orden de lo metacognitivo, ¿no? Sobre cuál ha sido su proceso y cuál ha sido su aprendizaje en relación también a las estrategias que él mismo desarrolló y cómo se situó en, en el desarrollo de este curso, en el marco de ese contrato pedagógico. Bien, acá les dejo algunas referencias bibliográficas y van a encontrar en la guía de actividad, en la segunda guía de actividad, van a encontrar una consigna relacionada a esta presentación, ¿sí? Bueno, agradecerles y nos estamos viendo en el próximo video.